Estamos comunicados con Lucas Tulici de Supercars Argentina para una nueva tertulia sobre la categoría australiana que está atravesando un 2020 bastante complicado y lo vamos a seguir charlando con Lucas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Esteban? Hola a vos, hola a todos tus oyentes. Y sí, está complicada la cosa, no solo para los australianos, sino para todo el mundo, parece. Pero estos la están llevando bastante bien por ahora. Bueno, contanos un poco, vamos a retrotraer un poco a la gente a lo que fue, como para arrancar, digamos, el aperitivo de todo esto, la fecha que Supercar desarrolló en el Sydney Motorsports Park, que, bueno, tuvo un cambio bastante significativo con respecto al anterior que se había disputado, y que la verdad volvió a dar muy buenos espectáculos en las tres carreras que se disputaron, una de ellas fue nocturna. Así es, sí, buen espectáculo. Más que nada, me parece a mí, es por el tema de las estrategias de neumáticos. Los equipos es como que especularon un poquito con el tema de no usar el caucho blando. Algunos equipos, no todos. Algunos guardaron los dos cauchos blandos o sea, los dos juegos de neumáticos blandos para las carreras, no usándolos en las clasificaciones. Y bueno, todo eso generó que el parque estuviera un poquito mezclado más que de costumbre, ¿verdad? Para la carrera 10, en la clasificación, recordamos que el campeón defensor, el neozelandés Scott McLaughlin, clavó un récord bajando casi 2 décimas su propio récord anterior. 1.27.74 había hecho el kiwi. Como dije, bueno, largaba de la pole, aunque junto a su equipo decidió hacerlo con neumáticos duros. Mientras que a su lado largaba su compatriota Van Gisbergen con blandos, decidió largar Van Gisbergen, además de varios otros que estaban justo detrás de la primera fila, como Waters, Holsworth, De Pasquale y Macaulay Jones. En la largada, como recordás, los dos de adelante largaron parejo, más allá de la diferencia de compuestos, pero bueno, Van Gisbergen prevaleció por la parte externa del curbón gracias al grip que tenía, ¿no? El grip extra de los blandos, y ya para la curva 2 ya estaba delante de McLaughlin. Como era de esperarse, todos los autos con caucho blando comenzaron a pasar a los muchachos que largaron con los duros, y para la vuelta 5 ya McLaughlin, que había largado la pole, ya estaba quinto. Y adelante estaban 4 autos con blandos como Van Gisbergen, Water, Holsworth y De Pasquale. Y bueno, después llegaron las paradas en boxes. Recordemos, las carreras fueron de 32 vueltas. Casi todos los de adelante hicieron lo que se esperaba o lo que se espera para un sprint tan cortito de 32 vueltas, que es dividir los stints casi por la mitad, aunque el líder de la carrera en ese momento, que era Van Gisbergen, que fue el líder desde el inicio, por alguna razón que nadie entendió, que aún no entiendo, siguió en pista, hizo un stint largo, más allá de que antes de las paradas tenía una ventaja considerable, ¿verdad? Sobre todo respecto a su rival directo en el campeonato, que era McLaughlin, ya que el resto de los que estaban peleando por la victoria, bueno, no eran sus rivales directos en el campeonato. Lo más raro fue que su equipo, el Triple A, no lo llamó a boxes para cubrirse de la parada de McLaughlin y de los demás muchachos que tenía detrás, incluso cuando empezó a perder la ventaja que tenía Van Gisbergen, que era superior al tiempo que iba a necesitar para transitar por boxes, más lo que demore la parada, ¿verdad? Que rondaba los 45 segundos aproximadamente, que era la ventaja que tenía. Por supuesto la tenía esa ventaja porque no se había detenido en boxes. Uh-huh. El tema que empezó a perder la ventaja, y ya cuando ingresó a boxes para cambiar neumáticos, luego del primer stint, que fue larguísimo, obviamente los neumáticos blandos comenzaron a perder rendimiento y perdió tiempo por ende, y bueno, eso resultó ser decisivo una vez que decidió ir a boxes a cambiar las gomas. Finalmente, bueno, esa carrera la ganó el campeón y líder del campeonato, Scott McLaughlin, con el Ford Mustang del DJ Artin Penske, seguido de Lee Holsworth con otro Mustang del Tickford en este caso, que pasó, el pelado puso todos los huevos en una canasta, o sea, se la jugó a ganar esa carrera y usó los dos juegos de neumáticos blandos, pero bueno, le faltó el ritmo al comienzo y al final le faltó un poquito de decisión para superarlo o tratar al menos de superarlo a McLaughlin.
bueno, llegó finalmente segundo. Tercero fue Anton de Pasquale en el Honda Commodore del Erebus, en una buena carrera, luego de largar séptimo del joven del Penrite Racing. Van Gisbergen finalmente fue cuarto, luego de tener que pelear para volver al top 5, bueno, gastó todos los neumáticos ahí porque bueno, había salido como en el octavo, noveno lugar, tuvo que empezar a remontar. Pero bueno, quedó lejísimo de los tres de adelante a más de 17 segundos. Perfecto. Indudablemente que todo eso que se fue trabajando durante el fin de semana terminó por modificar los resultados, ¿no? ¿A vos te gusta este formato con los neumáticos, digamos, siendo muy clave en el desarrollo de la carrera o preferís un sistema un poco más tradicional? Está bueno en un sentido porque, bueno, te da, o sea, no solamente a vos, te da a toda la gente que mira la categoría, le da ese aliciente que vas a ver a otros pilotos que no sean los mismos de siempre en el podio, o al menos ganando o al menos en el podio. Para que te des una idea, durante este fin de semana en el Sydney Motorsport Park, el AAA no hizo ni siquiera podio, ninguno de los dos autos estuvo en el podio, por primera vez en muchísimo tiempo, cuando siempre lo ves. Si no es ganando, está el segundo o tercero clavado. En este fin de semana ningún auto de los del AAA estuvo en el podio en las tres carreras. Pero bueno, está bueno porque bueno, le da a la gente un poquito de variedad. Indudablemente que eso es bueno para la categoría. Ahora, yo tenía apuntado un poco más adelante qué es lo que está pasando con el equipo Triple Eight. Si realmente perdieron ritmo por todo esto que pasó con la pandemia, porque digamos, de los 4 autos de punta, por decirlo así, el único que parece haber mantenido ese nivel es Scott McLaughlin. Los otros 3, tanto los 2 autos del Triple Eight como los del Fabian Coulthard del DJR Team Penske, parece como más complicada la cosa, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Coulthard, bueno, ya sabes mi opinión, siempre le encuentra alguna excusa a su rendimiento. Siempre le pasa algo al auto, nunca le pasa a él. En el caso del AAA son un poquito más conscientes de lo que hacen y bueno, cuando se dan cuenta claramente cuando el auto no rinde o el piloto no rinde en todo caso. El problema más grave que tiene el AAA ahora es el tema de los autos, que parecen no están a la altura de los Mustang. El auto es mucho más chiquito respecto a lo que era el modelo anterior, el Holden Commodore BF. Es mucho más corto, mucho más angosto, mucho más bajo. Entonces todo eso parece que le juega en contra al AAA, más allá de lo que hablamos desde el año pasado, cuando cambiaron los amortiguadores, que eso también le jugó en contra al AAA, que se había casi especializado en lo que eran los amortiguadores de doble resorte. Ahora con los amortiguadores que están usando ahora, el resorte simple, que eran los amortiguadores que siempre usó el DJR Team Penske, parece que no se adaptaron y bueno, los autos y los pilotos no rinden como esperan. Más allá de algún que otro error que cometieron, como los que cometieron en las carreras en un par de las carreras de Sydney, en la última fecha, en boxes, en las paradas, que claramente no fue la estrategia ideal, más allá que después hayan salido a tratar de justificar el porqué, ¿no? Sí, indudablemente que eso también es un poco como se va a mover la categoría un poco este año, ¿no? Y hablando de los neumáticos, digamos que antes, en la fecha de vuelta de la categoría tras la pandemia, volvieron limitando los juegos de neumáticos y en esta apostaron por duros y blandos. ¿Qué tal resultó esto para la carrera? No, resultó perfecto, se vio. Pero bueno, ahí juegan las estrategias. Muchos, como te dije, como Hawksworth, por ejemplo, en la carrera 10, se jugó todo, apostó todo a ganar la carrera, no pudo ganarla por 1 segundo y medio, le faltó, o un par de vueltas quizás, sí. O un poquito más de decisión quizás, pero apostó todo a ganar la carrera nocturna, la primera del fin de semana, que fue la carrera 10, no le salió y bueno, y después penó en las otras 2 competencias del fin de semana por no tener el caucho disponible. Tuve que correr con neumáticos duros y poner neumáticos blandos usados, que bueno, generalmente en una superficie tan abrasiva como la de Sydney no rinden. Pero bueno, fue bueno para la gente, fue bueno para la televisión. Se vio mucha gente que generalmente no está adelante, como vimos.
como Hawksworth en todo caso, estuvo Hazelwood, LeBrock, que bueno, ahora te voy a hablar, ganó una de las carreras, Percat, bueno, hay muchos autos, Jaime Garner también estuvo adelante, que en condiciones normales, digamos, ese auto no está para estar donde estuvo peleando en esa carrera, por problemas que ya hablamos con los Mustang, que están con problemas con sobrepeso en el motor, que no tuvieron tiempo por todo esto que está pasando con la pandemia, no pueden estar en su taller para maquinar las piezas, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de eso, se ven unos resultados no habituales y bueno, la gente en general le gusta. Uno puede decir que quizás los resultados no son los reales, como serían en condiciones normales, pero bueno, hay veces que quizá el mal sea mayor si dejas que siempre estén adelante McLaughlin, Van Gisbergen, para mí fue bueno como una prueba. Ahora veremos cómo sale en Darwin, que ahora en un ratito probablemente vayamos a hablar de las nuevas reglas de neumáticos y veremos cómo sale ahí. Perfecto. Siguiendo un poco con los neumáticos, va a haber 2 fechas seguidas en Darwin, comparada con las que hubo 2 fechas en Sydney también, 2 eventos distintos, y se viene, digamos, un traslado importante de los equipos, ¿no? ¿Qué decisión tomó Supercars al respecto de lo que va a ser estas 2 fechas que vienen ahora en Darwin, teniendo en cuenta con los neumáticos, ¿no? Que es evidentemente el tema principal deportivo del que estamos hablando en este 2020. Sí, el tema de los neumáticos, bueno, va a estar lindo en Darwin. Van a haber 2 fechas consecutivas, como dijiste. La primera va a ser la próxima semana, del 7 al 9 de agosto. Seguida de una consecutiva, bueno, la próxima semana, del 14 al 16 de agosto. Y lo mismo va a pasar en Townsville, pero bueno, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Los juegos neumáticos van a ser los mismos que se usaron en Sydney. 3 juegos de neumáticos duros, 2 juegos de neumáticos blandos, pero el cambio principal en Darwin va a ser que la clasificación 1, o sea, la clasificación para la primera carrera del fin de semana de las 2 que se van a correr, va a ser obligatorio utilizar el compuesto duro de neumáticos. Los equipos no podrán usar el blando para clasificar. Según el jefe deportivo de la categoría, Adrian Burgess, es para nivelar un poquito el campo de juego. Lo van a hacer, sí, para que los equipos no puedan cambiar el neumático y bueno, pueden especular el resto del fin de semana. Sin duda. Estas 12 eventos consecutivos en Darwin tienen la particularidad, digamos, de que cambiamos un poco el escenario, ¿no? ¿Cómo prevés que puedan ser las carreras teniendo en cuenta esto de los juegos de neumáticos con otro circuito absolutamente diferente al Sydney Motorsport Park, que era más abrasivo, a este del Top End ahí en Hidden Valley Raceway? Las carreras van a ser similares porque más allá de que no es tan abrasivo Hidden Valley, tiene curvas también de mucha carga para el neumático. Curvones rápidos, curvas de mucho tránsito, o sea, no son curvas de 90 como habría en un callejero. Entonces todo eso conspira contra el neumático. La superficie de Hidden Valley no es tan abrasiva, pero tampoco es tan nueva como las de otros circuitos. Veremos cómo los equipos se adaptan a esto, porque bueno, como te dije, más allá que en la clasificación 1 van a tener que usar los neumáticos duros, a partir del final de la clasificación 1, ya ahí es piedra libre para todos. Va a ser lo mismo que en Sydney. Lo único que cambia respecto a Sydney es eso, que va a ser obligatorio el uso de los neumáticos duros en la clasificación 1. Luego de eso, la estrategia dependerá de los equipos y de los pilotos, a ver qué elijan. Entonces vamos a ver prácticamente lo mismo que vimos en Sydney, solamente que van a quedar neumáticos, o sea, caucho blando nuevo, va a quedar para las carreras, más allá, como cuando en Sydney vimos que varios equipos lo usaron en la clasificación para estar más adelante. En este caso, el orden de clasificación va a ser el que vemos en general, con el DJ Martin Penske adelante, probablemente, ¿no? O lo más probable, y el AAA, y después el resto. Sí, evidentemente es algo que deberá trabajar mucho los equipos en encontrarse, sobre todo en los entrenamientos, que tampoco tiene mucho tiempo disponible en pista, ¿no? Antes de las clasificaciones, sobre todo, para encontrar la mejor puesta a punto posible. El formato, por lo que estuve viendo,
va a ser también algo similar a lo que suele ser la habitual triple corona en Darwin, denominada con también el shootout, ¿no? Que es, me parece, un elemento muy interesante a la hora de ver las clasificaciones. Me parece que es algo distinto y es algo que a Supercars me parece que lo caracteriza mucho y a mí, por ejemplo, su formato me gusta bastante. Sí, o sea, volvió el top 15 shootout después de muchísimos años. Esto se utilizaba en las viejas épocas de Batters, pero para mí, en lo personal, no me agrada demasiado porque es demasiado largo, demasiado tedioso. Le sacás o sea, antes generaba el top 10 shootout, generaba expectativa porque bueno, eran los 10 mejores, los más rápidos. Ahora le estás agregando 5 pilotos que en general no van a estar adelante, los últimos 5 de esa lista de 15, y se hace demasiado largo la sesión, pierde ese atractivo que tenía el top 10 shootout, pero bueno, lo hacen más que nada para alargar el tiempo en TV por la falta de las categorías soporte, y es entendible. Sí, creo que si bien es cierto que hemos visto la Super 2 y la Super 3 en Sydney, no la vamos a ver aquí en Darwin, y tampoco la Touring Car Master y otros, ¿no? Que es así que se las extraña, porque hace mucho tiempo que no están compitiendo. Pero bueno, si querés podemos, después al final te puedo preguntar por la fecha de la Llanos National, donde por ejemplo la Touring Car Master tiene un papel tan importante. Así es. Sí, no habrá en Darwin, no habrá categoría de soporte de nuevo. Estará solamente Supercars, lamentablemente, más que nada por las restricciones de las fronteras. Bueno, dentro de un rato vamos a hablar de eso. Sí, sin duda. Pasamos un poquito a lo que tiene que ver con la mudanza de los equipos a Queensland, que es algo de lo que se viene hablando hace bastante y con una inversión de dinero bastante importante en relación también a los casos de coronavirus que siguen creciendo tanto bueno, obviamente en Australia y en el resto del mundo, ¿no? Pero me refiero que se mantienen todavía las restricciones por el cierre de los límites de fronteras entre los estados. Sí, y están empeorando. Encima, en estos últimos días estuvieron empeorando. Varios otros estados están poniendo límites, no solamente a Victoria. Victoria está básicamente cerrada al resto de Australia. No se puede ni salir ni ingresar a Victoria. Y ahora los que están pagando esto son el estado contiguo, que es en Nueva Gales del Sur, New South Wales, más que nada por el tema del área metropolitana de Sydney, que es ahí donde están los puntos altos de contagios. Y bueno, hay otros estados que están prohibiéndole a la gente que haya estado, o sea, residentes y la gente que haya estado las últimas 2 semanas en esa zona, le está prohibiendo la entrada, por ejemplo, a South Australia, a Western Australia, al territorio del norte, etcétera, Queensland, que en este caso todos los equipos. Todos los equipos de Supercars, por suerte, pudieron escapar de Victoria antes de que pase todo esto. Escaparon a Nueva Gales del Sur. Luego cuando se fueron a instalar en Queensland, que es donde están ahora la mayoría de los pilotos, la mayoría de los equipos, salvo por ejemplo el Brad Jones Racing, que no está ni en el área metropolitana de New South Wales ni de Victoria, pudieron escapar antes de que pasara todo esto en Nueva Gales del Sur a Queensland. Por ahora las fronteras de Queensland con las del territorio norte no están cerradas. Obviamente todos los equipos van a tener que someterse a lo que son las pruebas del COVID y todo lo que están haciendo hasta ahora para viajar entre estados. Es algo que, por lo que contás, es bastante tenso y ha movilizado muchísimo a los equipos de Supercars, ¿no? Contanos más o menos. Sí, no, más o menos no. Contanos un poco, claro, no, porque estaba pensando en que le contaras a la gente más o menos cómo hicieron los equipos para poder instalarse en Queensland y dónde están instalados, teniendo en cuenta que no tiene nada que ver con sus bases, ¿no? Que están en otros lugares, en algunos casos, que no tienen absolutamente relación con una carrera de autos. No, para nada. O sea, los únicos equipos que están en Queensland, puros, digamos, de Queensland, son el AAA,
y el DJ Tim Penske, que son del estado de Queensland. Entonces ellos no tienen ningún tipo de problema. Otros equipos, la mayoría, en este caso, que son los cinco equipos de Victoria que tuvieron que escapar del estado, el Team 18, después tenés el Pletcher Racing, ya te dije que están en su base de Albury, que por ahora no está cerrada al resto de las fronteras. El Tickford Racing, el Walkinshaw Racing, entre otros, todos tuvieron, el Kelly Racing, tuvieron que escapar de su estado y se tuvieron que instalar en Queensland. Por ejemplo, el Kelly Racing está en un taller de lanchas, que son lanchas de carrera que corría uno de los dueños del equipo, que es Todd Kelly, hasta hace unos años. Entonces, por algún contacto entre ellos, le proveyeron un taller, le hicieron lugar y desde ahí están atendiendo los dos Ford Mustang. El Walkinshaw Racing se fue a un taller de una disculpame, ¿cómo era? De una BMX, puede ser, de los carreras de bicicletas. Sí. Están ahí instalados en un taller que es bastante pequeño, pero por lo menos tienen lugar desde donde trabajar. El Tickford Racing se fue al mundo marino de Queensland, de Gold Coast. Tenés que ver dónde está, espectacular el lugar, y están trabajando desde allí. Todos se la tuvieron que arreglar como pudieron, buscar contactos en la agenda, a ver quién les podía proveer un lugar. El Team 18, por ejemplo, el equipo de Charlie Schwerkel, terminó en el viejo taller del Stone Brothers Racing, de Ross Stone, en Yatala, junto al Erebus, que también estaba a unas cuadras de ahí antes de mudarse a Melbourne. El Erebus también, el Penrite Racing, tuvo que mudarse a Queensland ahora. Y el otro equipo es el Team Sydney, o el Tecno Motorsport, como lo quiera llamar, que volvió a su base, que era la base hasta hace unos meses atrás, que estaba también en la ciudad de Yatala, en Queensland, en el taller del Tecno Autosports. Y ahí están instalados ahora, saliendo de lo que era el nuevo taller que estaba en el Sydney Motorsport Park. Y todos los equipos se están arreglando como pueden. Como te dije, van a estar mucho tiempo afuera, ya están hasta este día mucho tiempo en el camino, y todavía les queda por lo menos un mes más, y quizás hasta más. Quizás hasta el final del campeonato podrían estar fuera de sus bases y de sus casas, según lo que decida no solamente la categoría, sino lo que pase con el tema de las fronteras. Es algo que también me imagino que tiene consecuencias económicas muy graves para los equipos, ¿no? Se estima más o menos un gasto que los equipos pudieron haber implementado para hacer todas estas mudanzas, teniendo en cuenta que están como el Tickford ahí en una especie de mundo marino. Me imagino alguna horca de fondo, no sé si están los animales o no, pero a lo que me refiero es que es un gasto adicional de dinero que evidentemente no tenían previsto al comienzo de la temporada. Sí, salió hace unos días una nota sobre los gastos que están teniendo hasta hace unos días, ¿no? Uh-huh. Esto no incluye todo lo que les queda por delante. Hasta hace unos días venían gastando 1.1 millón de dólares australianos, que son algo así como 57 millones de pesos. Uh-huh. Es lo que vienen gastando, que por lo que dice la nota, se está compartiendo los gastos entre los equipos, y Supercar también está ayudando junto con el gobierno de Queensland, en este caso. Uh-huh. Están ayudando a todos los equipos para que por lo menos amorticen un poco los gastos que están teniendo por estar tanto tiempo fuera de sus bases, y obviamente tienen que mantener a todo el personal y demás. Sí, eso es algo que, además, sumado a eso, que muchos no pudieron viajar. De los miembros de los equipos se tuvieron que quedar en las bases, como le pasó a Tim Schenken, el director de carrera, que no pudo viajar a la fecha de Sydney por estar en el estado de Victoria. Claro, y no le dieron una exención tampoco para viajar. Lo mismo le pasó al ingeniero de pista de David Reynolds, Alistair McVeigh, que se tuvo que quedar en el estado de Victoria, no pudo salir y no le dieron tampoco el permiso para viajar, así que David Reynolds va a estar de acá hasta el futuro previsible con otro ingeniero. En este caso creo que está el jefe del equipo sería la dueña es Betty Klimenko. Uh-huh. Barry Ryan está haciendo las veces de mecánico y de ingeniero de pista de David Reynolds.
Sí, eso me imagino que también la parte logística es algo que los equipos habrán sufrido mucho en todo este tiempo de mudanza, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que algunos, como el caso del Kelly Racing, se mudaron 2 veces. Claro, 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 están yendo el día a día. Todo esto está cambiando día a día, el tema del virus, el tema de las fronteras, los cierres, las prohibiciones, etcétera. Entonces los muchachos se están tratando de adaptar como pueden y por suerte todo esto que está pasando, por suerte, entre comillas, por suerte para ellos, está pasando luego de concluidas ciertas fechas. Como te dije, la fecha que concluyeron en Sydney, pudieron irse al estado de Queensland antes que pasara todo esto de las prohibiciones y demás. Por suerte tuvieron esa ventana para viajar. Y ahora tienen que hacerse el viaje de casi 3.000 y pico de kilómetros hasta Darwin. Por ahora, lo que es el estado del Northern Territory, el territorio norte, no tiene tantas prohibiciones. Obviamente sí tienen que tomar algún tipo de precaución con el tema de los test y demás, pero el problema que va a tener Supercars y todos sus equipos va a ser luego de la vuelta desde Darwin y que cuando corran en Townsville. Una vez que corran las 2 fechas en Townsville, que se está hablando de que van a ser 2 fechas consecutivas también en el callejero, a partir de ahí, luego de esas 2 fechas, si es que se corren primero, ¿no? Porque puede cambiar en cualquier momento nuevamente todo y se puede suspender. Pero si todo continúa como estaba planeado, luego de las fechas de Townsville, ahí viene el problema para Supercars, porque vendría Sandown después de la fecha de Townsville. Sandown, le recordamos a la gente que está en el estado de Victoria, en Melbourne, justamente en el centro de todo esto del COVID, en el estado que está completamente cerrado. Entonces Sandown obviamente queda fuera de cuestión, no va a estar en el calendario 2.0 revisado. Uh-huh. Así que veremos qué hace Supercar respecto a esa fecha. El rumor que está corriendo ya hace varias semanas es que van a ir a correr al Queensland Raceway, aprovechando que están en el estado, ¿no? Cuando vuelvan de Darwin, van a correr en Townsville, Townsville está en el callejero, está en el estado de Queensland, y de ahí irían a correr 2 fechas también consecutivas en el Queensland Raceway. Todo esto obviamente quedará en manos del Queensland Raceway, porque bueno, después de quedar fuera del campeonato, del calendario, quedó ahí como medio resentido y no querían saber nada con Supercars y demás, pero bueno, el dinero arregla todo probablemente y les den asilo nuevamente a la categoría, y podría correr 2 fechas en Queensland, y de ahí irían a correr a Mount Panorama, a Bathurst. Y justamente teniendo en cuenta en la mira la fecha de la Bathurst 1000, estuve leyendo que publicaste los últimos días, diría, que se paró un poquito la venta de entradas, sobre todo el camping que tiene del circuito de Mount Panorama, que es una de las imágenes icónicas que da la carrera, ¿no? ¿Cuál es la última novedad al respecto de esto y qué se puede esperar teniendo en cuenta que faltan 2 meses 2 meses y pico para que se dispute la carrera? Sí, ahí se activaron las alarmas cuando salió la noticia, porque bueno, una vez que se suspenden la venta de entradas, por ahora son de los campings, nada más. No sé si sería viable correr la carrera sin público, una carrera tan icónica, ¿no? O sea, la carrera estrella, digamos, del calendario de Supercars. Pero que se encendió las alarmas, eso es seguro. Los campings, bueno, ya sabemos, están en la base, detrás de los boxes, son unos, y después están en la cima, lo que es todo los McPhillips Park, Reid Park y demás, y son las imágenes que más vemos de la carrera, ¿verdad? Con toda la gente en los campings. Que se suspenda las entradas, la venta de entradas, es preocupante, y más teniendo en cuenta lo que te dije hace un rato sobre el estado de Nueva Gales del Sur, que está teniendo un pico de contagios sin precedentes, sobre todo en la zona metropolitana de ahí de Sydney, que por ahora no es tan grave como lo es en el estado contiguo en Victoria, pero podría cambiar todo esto de aquí a octubre, porque faltan todavía, como dijiste, un par de meses,
así que veremos cómo se desarrolla todo. Si se cayera Bathurst, primero que sería una catástrofe para la categoría, sí. y segundo, bueno, veremos qué haría la categoría, porque lo único que le quedaría es correr en la fecha en el Sydney Motorsport Park bajo las luces, pero de vuelta, tendrían que volver al estado de Nueva Gales del Sur, y eso no sería muy práctico, sobre todo si los casos del virus estos siguen aumentando en el estado. Sí, evidentemente perder los 1000 kilómetros de Bathurst sería para Supercars algo muy negativo. ¿Habría alguna chance de que por ahí la carrera se pueda llegar a reprogramar para noviembre? Por ejemplo, esperar un mes más, o directamente si no es octubre la fecha se va a cancelar. No hay rumores, no hay nada al respecto, no hay ninguna noticia. No creo que se pase de fecha, porque bueno, es una fecha clásica ya. Luego de esa fecha, o sea, luego de lo que sería la fecha de Bathurst, Supercars tenía programado viajar de nuevo al oeste, a Perth, al Barbagalo Raceway, y de ahí tenía que volver de vuelta para abajo, al sur, a la isla de Tasmania, para correr en Symonds Plains. El tema es que tanto el estado de Australia Occidental, Western Australia, como el estado de Tasmania, están también con problemas con el virus, y están teniendo muchas restricciones y están a punto, yo diría, de cerrar también las fronteras, lo cual lo dejaría básicamente sin ningún tipo de opciones a Supercar, porque bueno, estamos hablando que Bathurst era del 7 al 11 de octubre, de ahí debían viajar a Barbagalo, a Western Australia, del 30 de octubre al 1 de noviembre, y de ahí el 20 de noviembre, empezaba la fecha de Tasmania. Esas dos fechas por ahora están ahí con duda, con signo de interrogación, igual que Bathurst, y la final supuestamente iba a ser, como ya sabemos, en el Sydney Motorsport Park bajo las luces, del 11 al 13 de diciembre. El tema es que si siguen los problemas en el estado de Nueva Gales del Sur, no sé qué va a hacer Supercars. Lo que podría llegar a pasar es que el campeonato se terminase en los circuitos de Queensland, si es que se suspende la fecha de Bathurst, esperemos que no, pero si llegase a ser así, se podría terminar a mediados de septiembre el campeonato, con las dos fechas en el Queensland Raceway. ¿Por qué? Porque bueno, ya cumplirían con los requisitos para coronar un campeón, que como te dije son mínimo de 6 fechas en 4 estados diferentes para coronar el campeón, pero bueno, también ahí entran en juego lo que es la televisión, ¿no? Los derechos de televisión y demás, que tienen que cumplir con una cierta cantidad de fechas, y no sé si podrán primero hacerlo en base a lo que es el reglamento, sí, ¿no? Terminar el campeonato por reglamento, en lugar de que la televisión te diga, no, tenés que hacer, en lugar de 6, tenés que hacer 9 fechas, y la tenés que hacer. Perfecto, entonces después de eso de Bathurst está previsto, por ejemplo, creo que ir a Perth y después se hagan el Sydney Motorsport Park de nuevo. Sí, veremos si pueden ir. Como te dije, los estados, Western Australia y Tasmania, están con problemas también con el tema del virus, y están con muchas restricciones fronterizas, y veremos cómo se desarrolla todo. Las fechas serían recién a finales de octubre y finales de noviembre respectivamente, así que quizá en esos meses mejore un poco las cosas o no, veremos. Perfecto. Bueno, cerrado un poco el tema de la Bathurst 1000 y la incertidumbre que hay por los casos del COVID-19, en otras noticias que se produjeron en la semana, parece que Supercars avanzó en lo que es la renovación del contrato con la gente de Fox, pero cambia la televisión abierta, en lo que es la televisión de Supercars en Australia. Sí, el Network 10, o sea, el Canal 10, que es el que tiene los derechos actualmente para transmitir la categoría en TV abierta, como ya te he mencionado en varias oportunidades, que he puesto ahí varias noticias, está con graves problemas de dinero, y la última fecha que tiene programada para mostrar de Supercar sería los 1000 kilómetros de Bathurst, y a partir de ahí ya pondría fin a lo que es el contrato
con Supercars y se haría cargo el resto del año. Se va a hacer cargo, perdón, el resto del año no sería, pues ya está confirmado, el Canal 7, el Channel 7, que volvería a transmitir la categoría después de algunos años, y sería el proveedor de lo que son las imágenes de TV abierta de Supercars. Obviamente los pormenores del contrato todavía no se conocen, no se sabe cuántas fechas van a pasar en vivo, no se sabe si la van a pasar completa, no se sabe si serán resúmenes, veremos cómo es el tema. Y el proveedor, lo que es las imágenes para TV de pago, como hasta ahora, va a seguir haciendo, o seguiría siendo Fox Sports. Perfecto. ¿Hay algún avance con respecto a el tema del final de la marca Holden y la resolución que necesitan los equipos de Supercars con respecto a la permanencia del Commodore en la categoría, ¿no? Que es algo que por lo menos para 2021 se había confirmado. Claro, no, el modelo seguirá en la categoría, aunque bueno, obviamente va a seguir como de forma privada, porque Holden ya sabemos cerró. Lo que se confirmó hace algunas horas, ayer, fue que según dicen una firma de abogados de Australia, registró la marca GMSB, que sería General Motors Specialty Vehicles, en el registro australiano. Y bueno, por ahora se cree que va a ser un tipo de fusión entre General Motors y lo que es el Walkinshaw Group, que es la empresa de Ryan Walkinshaw, el copropietario del Walkinshaw Andretti United, sí, que se encarga de convertir los modelos de General Motors a volante a la derecha, como el Camaro y la Silverado, la Chevrolet Silverado. Entonces, por ahí podría ir la cosa con el tema de la continuidad de la marca de General Motors, por lo menos no Holden, pero General Motors en Supercars. ¿Con qué auto? Todavía no se sabe. El Camaro, ya sabemos que el futuro del Camaro está marcado ya, probablemente el modelo sea retirado a partir de fin de este año, o del próximo quizás, y veremos qué modelo utilizan si se llegan a funcionar estas dos empresas. Se habla de Cadillac, que podría llegar la marca a Australia. Si llega la marca a Australia, hay algunos modelos de la marca que podría utilizar el grupo para ponerlo en la categoría. Pero bueno, todavía todo eso está demasiado verde, todavía ni siquiera se sabe si la fusión esta se hará realidad. Sí, es una situación que me imagino es bastante complicada también para Supercars, teniendo en cuenta que se va la marca Classic y todavía, bueno, hay un montón de cosas que resolver, ¿no? Un montón tienen para resolver. No solamente lo de eso, el tema de la televisión, tienen que resolver los contratos con varios circuitos para el año próximo, más allá de que varios ya habían renovado a partir de este año. Algunos de ellos ni siquiera estuvieron en el calendario este año por el tema de todos los problemas con el virus que hubo. Y bueno, como eso. Pero lo peor por ahora que tiene Supercars en carpeta, en la agenda, es tratar de conseguir alguna otra marca para su campeonato, porque quedaría Ford, aunque con dudas todavía, porque parece que también hay rumores de que Penske podría retirarse de la categoría, podría irse, ya ganó todo lo que tenía que ganar, ya mostró todas las marcas que tenía que mostrar, así que probablemente se vuelva a Estados Unidos. Si pasa eso, ahí sí sería un golpe durísimo para la categoría, que volvería a lo que era en la década del 70-80, ¿no? Que era la mayoría de los autos que corrían de forma privada. Sí, es algo que se viene rumoreando. ¿Y vos pensás que se puede llegar a dar el hecho de que Penske se vaya o esperará un año más? Y depende. Lo más probable es que va a tener palanca Penske como para... va a pasar más o menos lo que pasó con Toyota en el WEC, cuando se fueron todas las marcas, que tuvo ese resquicio, esa palanca con la categoría para decirle, bueno, me quedo, pero me das X cosa. Y eso fue lo que hizo el WEC con Toyota. Les regaló prácticamente todo para que no se vaya, y probablemente Supercars debe hacer lo mismo para que Ford y el Mustang no se vayan de la categoría, porque ahí sí se quedaría básicamente sin nada. Básicamente Holden se retira, Ford ya no existe en Australia, como no hay producción de los autos ya hace rato, hace ya 2-3 años,
Entonces, ahí sí la tendría bastante complicada y debería salir a buscar rápidamente a alguien que se quiera incorporar. Si pasa eso, las marcas que se quieran incorporar a la categoría van a poner un montón de condiciones a las cuales Supercar va a tener que acceder. De otra forma se va a quedar en pampa y la vía, como decimos. Indudablemente que la categoría, como otras, están atravesando un momento muy complicado por el tema del COVID, también con esto de los equipos, ¿no? ¿Qué se puede esperar del resto del campeonato de Supercars, que hasta ahora por lo menos está tratando de sacar su torneo adelante y lo viene haciendo con mucho éxito? Sí, le va viniendo bien, le va yendo bien, y de aquí en adelante, como te dije, tiene la opción de terminar el campeonato en Bathurst, si es que se llega a hacer. Si se llega a hacer eso, sería un buen final del campeonato, terminar con la fecha estrella, digamos, porque más allá de que Newcastle era un lindo escenario, no era el circuito adecuado como para tener la gran final. Y en general, cuando llegaban ahí, más allá de que hubo una definición en la última carrera del último día, no era un circuito, un escenario como para tener la final del campeonato. Uh-huh. Todavía le quedan varios años, le quedan un par de años todavía de contrato con Newcastle, veremos qué pasa el año próximo. Este año ya sabemos que quedó fuera del calendario, pero este año es lo que está complicado. Si se hacen las 2 fechas en Darwin, las 2 fechas en Townsville, las 2 fechas en Queensland Raceway y la fecha en Bathurst, ahí sí sería un buen cierre del campeonato, y los equipos, como pusieron en una nota que publiqué hace unos días, los equipos tendrían un buen descanso, ¿no? Terminan a mediados de octubre y tendrían un buen descanso hasta febrero del año próximo, que es cuando arrancaría la fecha, o sea, toco madera, ¿no? Uh-huh. Arrancaría la prueba de pretemporada en febrero, y a partir de ahí empezar un nuevo campeonato con las pilas bien cargadas, todo nuevo, y arrancar de cero si es que el mundo se acomoda un poco, ¿verdad? Sí, recordemos que también en este año, le refrescamos un poco a la gente la memoria, no habrá fecha en Nueva Zelanda justamente por esto de los viajes y el virus. Claro, no. Nueva Zelanda también tienen prohibido, sobre todo la gente que viene de Australia. Está en prohibición de viaje. Aparte del tema, más que nada, está con el tema de la cuarentena, porque si viajás a a Nueva Zelanda, tenés que quedarte 2 semanas confinado, bajo tus propias, o sea, tenés que pagarte vos el hotel, no te lo paga nadie, y todo eso serían gastos espectaculares para los equipos, porque tienen que pagarle a cada uno de sus miembros la estadía. Y no solamente eso, porque después a la vuelta a Australia son otras 2 semanas de cuarentena, y estarían en la misma. Así que por eso decidieron no ir a Nueva Zelanda y postergarla para el 2021. Sí, indudablemente que eso también perjudica la situación de Supercars. Hay muchos pilotos de Nueva Zelanda y también el interés en ese país es muy importante por el campeonato, ¿no? Sí, hay muchos fans en Nueva Zelanda, que básicamente sería como Uruguay acá en Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente lo mismo, hablan igual, tienen casi los mismos gustos. Entonces, que falte la categoría allá en Nueva Zelanda es una gran pérdida no solamente para el país, sino para Supercars. Veremos si esto se puede arreglar para el año que viene, porque ahí también tendrían otro problema. ¿Con quién van el año que viene? Van a hacer doble fecha para conformar a los 2 circuitos, a Pukekohe y a Hampton Downs, que es donde iban a ir luego de cambiar la fecha en Pukekohe y luego cancelarla, ¿no? En Nueva Zelanda. No sé cómo van a ser el año próximo. Uh-huh. No sé si volverán a Pukekohe, irán a Hampton Downs o harán una fecha doble. Estaría muy bueno eso, que hagan una fecha doble, una en Pukekohe y luego vayan a la otra isla y corran en Hampton Downs y luego vuelvan a Australia. Sí, eso quizás se puede dar, ¿no? También recordamos que no está Phillip Island en el calendario ya desde el año pasado y Tasmania, el viaje por ahora parece poco probable. Sí, es poco probable que vayan a Tasmania. Si no se arreglan las cosas en los próximos 2 meses, y Phillip Island, recordemos, podría llegar a ser el circuito para hacer la prueba de pretemporada.
en lugar de Ben Motorsport Park, y por lo menos tendrían algo, ¿no? Durante el año tendrían un poquito de exposición con una categoría importante del país, y luego, bueno, lamentablemente van a quedar fuera del calendario, pero todavía no está nada dicho, no hay calendario 2021 todavía, porque ni siquiera saben si van a terminar el 20 todavía, Y sí. Así que está complicada la cosa. Sí, demasiado quizás para lo que solía ser Supercar, ¿no? Una categoría con ya desde mitad de año, por lo menos ya con el calendario del año siguiente confirmado y muchas cosas que se cierran en esta época del año, ¿no? Por ejemplo, la famosa Silly Season y demás. Sí, pasan un montón de cosas con el tema de los pilotos, qué van a hacer de aquí en más, porque el tema económico ahora va a pesar más que nunca, sobre todo después de salir de esta pandemia. Puede llegar a pasar lo que le pasó a Will Davison durante la temporada, que quedó fuera de su asiento en el Mustang del Tick for Racing, a expensas de James Courtney, porque bueno, su sponsor principal se tuvo que retirar debido al tema económico, ¿no? Por el tema de la pandemia. Así que esto le puede pasar a cualquier otro piloto, así que veremos cómo lo solucionan de aquí en más. Generalmente en las temporadas de Supercar todo se empieza a aclarar un poco luego de, como dicen, luego de la Bathurst Mill. Así que veremos si para entonces tenemos, aunque sea un borrador de calendario 2021, y los pilotos ya tienen más o menos un panorama general de lo que harán a partir del año próximo. Sí, ¿no? Un año que sobre todo muy, muy revuelto, muy particular y el que viene, bueno, veremos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Te hago las dos preguntas finales para cerrar esta charla que estamos teniendo, agradeciéndote como siempre por el tiempo y por el conocimiento, ¿no? Que no sé si hubo algún avance o no, pero bueno, con relación a lo de Chevrolet, Cadillac, eso que hablábamos antes, sí se avanzó en algo sobre el auto de generación 3 o la regla de generación 3 que se iba a implementar originalmente. El plan original era que el ciclo comenzara en 2021. No hay nada, absolutamente nada. Todo lo que se venía hablando quedó como en stand-by por todo lo que pasó con esto del virus, y bueno, por ahora no se habla nada del generación 3. Por el momento, saldría las reglamentaciones nuevas en 2022, como estaba previsto. Para 2021 dudo que hagan algo, sobre todo con el tema de la salida de Holden y demás. No van a tener un fabricante que quiera poner el dinero para desarrollar algo, o para desarrollar un auto nuevo en este caso. Uh-huh. Así que el futuro está medio complicado con el tema de las nuevas reglas. Yo desde mi punto de vista no tienen ningún apuro, o no deberían tener ningún apuro para cambiar de reglas, porque las reglas actuales, las Car of the Future, no son demasiado viejas, todavía están dentro de lo que es el periodo normal de Supercars para cambiar de un reglamento a otro. Así que para que tengas una idea, el Project Blueprint, que fue las reglamentaciones previas al Car of the Future, duró una década. Uh-huh. Desde 2003 hasta 2013, que fue cuando cambió, 2012, finales de 2012, fueron 10 temporadas, así que todavía el Car of the Future creo que le queda por lo menos por lo menos un año, 2021, y quizás hasta 2022 también. Y la última que te hago es en relación a lo que hablábamos al principio de la Touring Car Master, que te la mencioné yo, el TCR Australia. Corre el riesgo de no disputarse finalmente la apertura de campeonato para la Shannon's National, donde le decimos a la gente es un aglutinamiento de todas esas categorías, ¿no? La Touring Car Master, la S5000, el TCR Australia y demás categorías interesantes. Sí, están en duda todas las categorías de ARC, de la Australian Racing Group, porque bueno, la primera fecha se iba a correr también en el Sydney Motorsport Park a partir del 3 de septiembre, así que no le queda demasiado a la categoría para decidir si puede o no correr ahí, sobre todo con lo que estuvimos hablando hace un rato de los casos que están en aumento, de los casos del virus que están en aumento ahí en el área metropolitana de Sydney y alrededores, que es donde está justamente
directamente el circuito, así que por eso está en duda. Igualmente el Australia Racing Group está evaluando posibles cambios, quizás puedan hacer algo similar a lo que hizo Supercar, de cambiar de circuito e iniciar su temporada en otro. Por ahora no hay nada, no hay ningún rumor ni nada, no dieron ninguna pista de dónde podría ser. No tienen demasiadas opciones tampoco, porque el problema que tienen los equipos y pilotos de todas estas categorías son que la mayoría, si no todos, están en Victoria, ¿no? Tienen sus bases en Victoria y ninguno o casi nadie pudo salir antes que se cierren las fronteras. Así que lo único que les queda esperar es que dentro del próximo, 15 días, 20 días, un mes a lo sumo, puedan conseguir algún tipo de permiso o que las restricciones se abran un poquito, ¿no? Lo que sea las fronteras y demás, para poder salir y correr su primera fecha en Sydney, cosa que a esta altura, y como están las cosas en Victoria, que están empeorando en lugar de mejorar día a día, cosa que veo muy poco probable. Así que el tema no es si pueden cambiar de circuito, el tema va a ser si pueden salir siquiera del estado de Victoria. Bueno, perfecto. Terminamos con el tema de las preguntas. Te dejo para el final, si querés repasar un poquito, le contamos a la gente cómo van a ser las 2 fechas en Darwin. No digo con el cronograma, si no lo tenés a mano, pero sí en relación a cómo se va a disputar el fin de semana de competencias ahí en el territorio norte. Sí, tengo todo, García, no se preocupe. Ah, perfecto. Entonces te dele para adelante con eso. Tenemos la clasificación del sábado, bueno, en Darwin. Recordemos que la primera fecha serán 2. La primera se llamaba la Triple Corona, la clásica, y luego a la semana siguiente será el Darwin Super Sprint. Todavía no hay ningún tipo de información al respecto. Pero bueno, lo que es la Triple Corona, recordemos, del viernes 7 inicia la actividad, a partir de las 21:40 con la práctica que va a ser exclusiva para novatos. Luego vendrán 2 prácticas para todo el pelotón, para Supercars, de 22:20 y 23:20 respectivamente. De ahí pasamos a la madrugada del sábado. Tendremos la clasificación en 3 partes para la carrera 13. ¿Cómo será? Lo mismo que en Sydney. En la primera parte de 10 minutos van a estar los 24 autos en pista. De esos 24 van a quedar 20. Solamente los 4 peores largarán del 21 al 24 la carrera 1. Los 20 irán a la segunda parte de la clasificación. De ahí quedarán 15 nada más. Los 5 peores largarán del 16º al 20º. Y bueno, los 15 que quedan irán a la tercera parte, que va a ser el top 15 shootout que estamos hablando hace un ratito, para definir la pole y el resto de las posiciones hasta el 15º lugar. A las 3 de la mañana, esto será 1:10, terminará 1:10, empezará el top 15 shootout. La carrera 13 a 38 vueltas será a las 3 de la mañana, de 3 a 3:47 de la mañana, lindo horario. Después tenemos en la noche del sábado, a partir de las 23:10, la clasificación para la carrera 14. Será una clasificación normal de 10 minutos, pero bueno, todo el pelotón. 23:25, inmediatamente después será la clasificación para la carrera 15, también de 10 minutos. Y el domingo 9, a la madrugada, a partir de las 0:50, será la carrera 14, también a 38 vueltas. Y a las 3 de la mañana, de 3 a 3:47, la carrera 15, también a 38 vueltas. Perfecto, entonces. Te agradecemos como siempre, Lucas, por el contacto. Y bueno, nos estaremos reencontrando después de la doble fecha en Darwin para analizar un poco lo que ha dejado el paso de Supercars por los pantanos del territorio norte. Perfecto, espero tu llamado, García. Saludos a vos, gracias por el llamado y saludos a todos tus oyentes. Y a todos los grandísimos oyentes, seguidores de Motorbox Radio, los emplazamos a escuchar esta y las demás entrevistas que están en todas nuestras redes sociales, en iBooks, en Spotify, nos podés encontrar como Motorbox Radio o Motorbox Radio Podcast en el caso de Spotify, @motor_box el Twitter, www.facebook.com/motorboxarg y Motorbox Radio, nuestra cuenta de Instagram. Así que les mandamos un abrazo a todos y nos encontramos en la próxima ocasión. Nos podés leer en www.motorboxradio.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales, a través de Twitter, @motor_box, en Facebook, MotorboxARG. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Motorbox Radio.